Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha conmocionado a muchos y ha generado un mar de especulaciones. ¿Listos para descubrir algo que ha tocado las fibras más sensibles de uno de los actores más queridos del momento? Hablamos de Can Yaman, ese torbellino de carisma que nos ha conquistado con su talento y su presencia. Pero hoy, no vamos a centrarnos en sus papeles en pantalla o en los rumores de su vida privada que suelen acaparar titulares. Vamos a ir un paso más allá, a desentrañar un secreto, una carta que se dice hizo llorar a Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Una carta que guardó bajo llave un mensaje personal que reveló una faceta mucho más íntima y vulnerable de este actor que normalmente proyecta una imagen de fortaleza inquebrantable. Así que si quieren saber qué secretos oculta esta misteriosa carta y por qué tuvo un impacto tan profundo en Can Yaman, quédense conmigo hasta el final. Y ya que están aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Imaginen por un momento. Can Yaman, ese hombre que en pantalla puede ser el galán más rudo o el romántico empedernido, recibiendo una carta que lo desborda de emoción hasta las lágrimas. No es algo que veamos todos los días, ¿verdad? Y es precisamente esa sorpresa, esa brecha entre la imagen pública y la realidad íntima, lo que hace que este tema sea tan fascinante. Durante mucho tiempo hemos conocido a Can Yaman a través de sus personajes, de sus entrevistas donde habla con seguridad y confianza, de las portadas de revistas que destacan su físico y su éxito. Pero, ¿quién es Can Yaman cuando se apagan las cámaras? ¿Qué lo conmueve? ¿Qué puede hacer que un hombre que parece tenerlo todo, se sienta tan vulnerable? Esta carta, amigos míos, es la clave. Y aunque los detalles exactos de su contenido son un misterio bien guardado, las filtraciones y los rumores que han surgido a su alrededor pintan un cuadro muy revelador. Se dice que la carta proviene de una persona muy especial en su vida, alguien con un vínculo emocional profundo. Podría ser un familiar, un amigo de la infancia, o quizás alguien que representó un momento crucial en su pasado. La cuestión es que las palabras que contenía esa misiva, sencillas o elaboradas, tocaron una fibra muy sensible en Can Yaman, evocando recuerdos, sentimientos y quizás reflexiones sobre su propio camino. Piensen en la carga emocional que puede tener una carta escrita a mano. En la era digital, donde los mensajes instantáneos y las comunicaciones efímeras dominan nuestro día a día, una carta física tiene un peso diferente. Representa tiempo, dedicación y un esfuerzo consciente por transmitir un mensaje de una manera mucho más personal y profunda. Cada palabra, cada trazo de la pluma, lleva consigo la esencia de quien la escribe. Y cuando esa carta llega a las manos de alguien como Can Yaman, que vive una vida tan expuesta y a menudo bajo el escrutinio público, es probable que encuentre en ella un refugio, un recordatorio de lo que realmente importa. Los rumores sugieren que la carta podría haber estado relacionada con algún momento de dificultad en la vida de Can Yaman, quizás un periodo de duda, de cansancio o incluso de nostalgia. A veces, en medio del torbellino de la fama, uno puede sentirse desconectado de sus raíces, de las personas que lo conocieron antes de que las multitudes lo aclamaran. Una carta así podría ser un puente hacia ese pasado, un recordatorio de quién era antes de convertirse en el fenómeno global que es hoy. Podría haberle traído consuelo, quizás una dosis de humildad, o simplemente haberle recordado el amor y el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su vida. Y es ahí donde reside la verdadera magia de este evento. Ver a una figura pública, alguien a quien admiramos por su fortaleza y su éxito, mostrarse vulnerable, nos conecta con ellos en un nivel humano. Nos recuerda que a pesar de las cámaras, los flashes y los aplausos, todos tenemos nuestros momentos de fragilidad, nuestras emociones a flor de piel. La carta, en este sentido, se convierte en un símbolo de esa humanidad compartida. No se trata de chismes o de invadir su privacidad, sino de entender la profundidad de las emociones humanas y como un simple gesto, una palabra bien elegida, puede tener un impacto tan poderoso. Se habla también de que la carta podría haber sido un mensaje de aliento, quizás de alguien que creía en él incluso cuando él mismo dudaba. En la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y las presiones son constantes, contar con un sistema de apoyo sólido y con personas que te animen en los momentos difíciles es fundamental. Una carta de este tipo podría haber sido ese faro de esperanza, esa chispa que le recordó el porqué de su camino y lo motivó a seguir adelante. Imaginen leer esas palabras, sentir la sinceridad detrás de ellas, y que eso los impulse a derramar algún lágrimas de emoción, de gratitud, de alivio.
Por otro lado, también es posible que la carta haya evocado recuerdos agridulces. Tal vez de personas que ya no están, de momentos que pasaron y que ahora cobran un nuevo significado. La nostalgia es una emoción poderosa y las cartas tienen la capacidad de transportarnos en el tiempo, de revivir sensaciones y recuerdos que creíamos olvidados. Si la carta provenía de alguien del pasado, de alguien que compartió momentos importantes con él, es natural que al leerla, las emociones afloraran. Lo intrigante de todo esto es la poca información concreta que ha trascendido. Esto, lejos de decepcionar, alimenta la curiosidad y la especulación. ¿Fue escrita por su madre? ¿Por un examor? ¿Por un amigo de la infancia que lo vio crecer? Cada una de estas posibilidades abre un abanico de historias posibles, de momentos compartidos, de lazos que el tiempo y la fama no han logrado romper. Y es precisamente esa intriga lo que nos mantiene enganchados, buscando pistas, intentando descifrar el enigma detrás de las lágrimas de Kanyaman. Hay quienes especulan que la carta pudo haber sido escrita por un miembro de su familia, quizás sus padres, quienes lo han apoyado incondicionalmente desde el principio. El amor familiar es uno de los pilares más fuertes en la vida de cualquier persona, y recibir un mensaje de profundo afecto y orgullo de quienes te vieron nacer y crecer, debe ser algo increíblemente conmovedor. Imaginen las palabras de aliento, de sacrificio, de amor incondicional que podrían haber estado en esa carta. Sería totalmente comprensible que hiciera llorar a cualquiera, y más a alguien que, a pesar de su éxito, mantiene un fuerte vínculo con su familia. Otra teoría popular es que la carta podría haber sido de un antiguo amor, alguien que compartió con él momentos importantes antes de que su vida se volviera tan pública y agitada. Las relaciones sentimentales, cuando son profundas, dejan huellas imborrables. Una carta de alguien del pasado, que tal vez significó mucho en su vida, podría evocar recuerdos de un tiempo más simple, de una conexión personal que quizás ahora añora. Las lágrimas en este caso podrían ser una mezcla de nostalgia, de cariño y quizás de melancolía por lo que fue. Y no podemos descartar la posibilidad de que la carta provenga de un amigo de toda la vida, alguien que lo conoce desde antes de que fuera famoso. Ese tipo de amigos son tesoros, personas que te ven tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te quieren por quien eres, no por lo que representas. Una carta de un amigo así, llena de anécdotas compartidas, de recuerdos de juventud, de ese tipo de apoyo leal que solo los amigos de verdad ofrecen, podría ser abrumadoramente emotiva. Quizás recordándole batallas pasadas, sueños compartidos, o simplemente reafirmando su amistad incondicional. La verdad es que más allá de quién la escribió o de su contenido exacto, el hecho de que una carta haya logrado hacer llorar a Kanyaman nos revela una faceta de su personalidad que rara vez vemos. Nos muestra su sensibilidad, su capacidad para ser conmovido, su humanidad. En un mundo que a menudo premia la frialdad y la indiferencia, ver a alguien tan exitoso y aparentemente invulnerable quebrarse por la emoción es refrescante y nos da una perspectiva diferente. Es un recordatorio de que todos somos seres emocionales, independientemente de nuestro estatus o fama. Todos tenemos un pasado, conexiones importantes y momentos que nos marcan profundamente. Y a veces un simple pedazo de papel con palabras escritas con el corazón, puede tener un poder sanador y conmovedor inmenso. Este evento, aunque rodeado de misterio, ha servido para humanizar aún más a Kanyaman. Ha demostrado que detrás del actor carismático y del hombre deseado por muchos, hay un ser humano con sentimientos profundos, capaz de ser tocado por el amor, la nostalgia y la conexión humana. Y eso, amigos, es algo que todos podemos admirar y comprender. Así que, para resumir, la misteriosa carta que se dice hizo llorar a Kanyaman, sin importar los detalles exactos de su contenido o de su remitente, representa un momento de profunda conexión emocional y vulnerabilidad para el actor. Nos ha permitido vislumbrar un lado más íntimo de su personalidad, recordándonos que detrás de la fama y el éxito, todos compartimos la misma humanidad y la capacidad de ser conmovidos por las palabras y los sentimientos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a los secretos de Kanyaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la carta provino de un familiar, un antiguo amor, o un amigo? ¿Qué creen que podría haber dicho? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Escríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Les esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.